Muchas gracias. Le doy las gracias a la Comisión Estatal de Bioética por la invitación a este simposio. El tema que me invitaron a desarrollar es la enseñanza de la ética en la formación de recursos humanos en salud. Ahora bien, es muy importante contextualizar lo que es el tema de la ética, sobre todo cuando estamos nosotros convencidos y somos también testigos de que cada vez estamos más invadidos de la tecnología. Este mundo biotecnológico, este mundo tecnológico ha hecho cambiar nuestra perspectiva de lo que es el mundo en nuestros días. ¿Por qué? Porque problemas que antes para nosotros no eran problema, ahora son problemas que tenemos que encontrarles solución, ¿sí? Sin embargo, ustedes van a darse cuenta de que la ética va muy de la mano con el derecho. Lo hemos visto en la anterior ponencia, en donde se habla de derechos humanos en términos éticos, pero también en términos de derecho. Eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar éticamente dentro de lo que serían estos aspectos que envuelven los problemas que atañen a la salud. Les voy a decir por qué. Y les voy a decir por qué también es importante la formación bioética para todo aquel, no solamente que está estudiando, sino todo aquel que también está desarrollando una actividad profesional. Ahora bien, ¿por qué enseñar ética a los profesionales de la salud? Hay varias razones para enseñar ética. Hay muchas razones, pero no está por demás recordar que en las facultades de medicina, de enfermería o de ciencias afines no se da importancia a la deontología y en este sentido se le da como una materia de relleno en muchas de ellas. ¿Quiénes de nosotros conocemos, por ejemplo, lo que es la deontología de nuestra profesión? Es importante realmente conocer, como bien lo decía el doctor que me antecedió, en el sentido de que si nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos, mucho menos vamos a saber cuáles son nuestras obligaciones, para lo cual es importante que nosotros tomemos conciencia de cuáles son esas carencias dentro de nuestra formación y tratemos de estudiar cuáles son estos derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Ahora bien, conocer para nosotros la deontología, ¿sí? Es decir, los principios éticos que rigen la profesión, es indispensable toda vez que pueden servir de guía en la existencia individual y en el trabajo profesional, ¿no? Vemos que nosotros no podemos escaparnos de la ética. Nuestro vocabulario está lleno de lo que serían palabras que pueden juzgar moralmente un acto. Por ejemplo, estamos hablando de justicia, estamos hablando de respeto, estamos hablando de libertad, estamos hablando de no discriminación, ¿no? Nosotros lo podemos ver en los periódicos, por ejemplo, la lucha que está dando lo que sería el sector homosexual con respecto a lo que son sus derechos y que por alguna forma otros no están de acuerdo con esos derechos. Estamos hablando de que ellos hablan de que no se les discrimine, ¿no? Cuando estamos hablando también en torno a lo que son la presencia de las mujeres y se dice tenemos que hacer hincapié en la perspectiva de género, en la ideología de género, para que las mujeres aparezcan no solamente en el discurso, sino también aparezcan dentro de lo que serían los marcos legales. Estamos hablando de que es una lucha constante, ¿no? Estamos todo el tiempo entonces utilizando un lenguaje que tiene que ver con la moralidad, que tiene que ver con la ética.
Estamos de acuerdo también que estos conceptos, cada uno de estos conceptos como justicia, libertad, respeto, responsabilidad, honorabilidad, lealtad, son términos que tienen un contenido ético. La ética es entonces la disciplina filosófica que se encarga de distinguir el bien del mal. Ella nos da principios básicos y fundamentales que pueden servir de pauta o de criterios para dirigir nuestra conducta, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de ética y siempre estamos hablando del bien, cuando también la ética está en términos de hablar del mal, ¿no? No quiero decir con esto que solamente la ética es una disciplina filosófica que nos lleva a repensar los actos humanos en torno al bien, sino que también tenemos que pensar que hay actos humanos que se relacionan con el mal y que no tienen que ver nada con la psiquiatrización o psicologización, que son determinantes muchas veces para que se castigue a un individuo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, de un asesino en el que él peleó totalmente durante los juicios que se llevaron a cabo para que se le considerara una persona apta moralmente y que lo que él había hecho iba de acuerdo con sus creencias, de acuerdo con su ideología, y que en ningún momento podían castigarlo porque estuviera loco, ¿no? Entonces, pero nosotros calificamos el acto que él llevó a cabo como un acto malvado, ¿no? Hoy mismo podemos ver todo lo que es la cuestión de la violencia y vemos que hay cada vez más violencia que no podemos psiquiatrizarla o bien psicologizarla, sino que estamos hablando de que dentro del ser humano tanto existe el bien como existe el mal, ¿no? Ahora bien, cuando estamos hablando de ética, no podemos dejar pasar por alto a un pensador alemán que de alguna forma sigue dando de qué hablar y en torno a lo que va a ser la bioética, vamos a ver que él va a ser muy importante, que es Immanuel Kant, ¿no? En estas imágenes yo voy a hablar solamente una pequeña introducción a lo que es el pensamiento de Immanuel Kant y van a ver por qué. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética? Ya dije que cuando hablamos de ética estamos hablando de justicia, de lealtad, estamos hablando de responsabilidad y de respeto. Este filósofo es quien va a sistematizar y va a ser el que culmina el desarrollo de la ética hablando de un imperativo categórico, ¿no? Un imperativo categórico es algo que tenemos que cumplir. Él habla de leyes universales, habla del principio de autonomía, ¿no?, que van a dar un contenido más tarde a lo que va a ser la bioética. Este pensador va a ser quien afirme que la ética o la moral nos constituyen por el simple hecho de ser seres racionales, es decir, desde su punto de vista, actuar éticamente equivale a actuar racionalmente, ¿no? De ahí que como seres racionales nos enfrentamos continuamente con la pregunta ¿qué debo hacer? Esta pregunta no se la hacen los animales. Un animal no va a plantearse preguntas acerca de lo que es su deber, sin embargo el ser humano es quien se plantea ese tipo de preguntas. Ahora bien, Kant va a subrayar que el ser humano, al ser un ser racional, duda, y cuando pregunta por sus deberes, que lleva la moralidad en su interior. Esto es muy importante, ¿no? Cada uno de nosotros nos preguntamos ¿por qué debo obedecer a mis padres? ¿Por qué debo tener una ética profesional? ¿Por qué debo o debería tratar a un paciente no como un caso, sino como una persona? Ese precisamente es a la que nos lleva la reflexión y el pensar éticamente mi profesión en este caso. De acuerdo con este filósofo, las acciones humanas deben guiarse desde la perspectiva de imperativos categóricos, pues ellos nos resuelven las dudas morales con las que nos encontramos cotidianamente. Los imperativos de la universalidad o de la dignidad humana, a juicio de Kant, son dos imperativos
categóricos o principios fundamentales de la moralidad humana. Aquí subrayo imperativos categóricos, aquí subrayo universalidad y aquí subrayo lo que sería la dignidad humana. Cuando estamos hablando de derechos humanos, uno apuesta a que esos derechos humanos sean respetados. Sin embargo, estamos viendo que muchas veces los derechos humanos son tomados como mera ideología y no se respetan. Entonces, la ética kantiana, ¿sí?, es la que nos habla no solamente de derechos humanos, sino nos habla del respeto a la dignidad humana. Esto es muy importante. Lo que sería, podemos carecer de derechos, porque los derechos nos los va a dar lo que sería un entorno legal, no solamente ético, sino que tenemos que hablar de la dignidad humana. Por el solo hecho de ser un ser humano tengo una dignidad. ¿Y esa dignidad en qué consiste? En los valores que acompañan a ese ser humano. Valores como el respeto, valores como la responsabilidad, valores como la honestidad, la lealtad, la justicia, etcétera, ¿no? Ahora, para la formación de los profesionales de la salud es necesaria la reflexión ética. ¿Por qué? Hemos visto que cuando nos ponemos a estudiar las diferentes currículas de licenciaturas que tienen que ver con el sector salud, pues francamente en un 90% o más se carece de lo que es una materia expresamente que tenga que ver con la ética. Y cuando se tiene, la persona que la da no es la persona idónea, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace falta precisamente formar personas que tengan conocimientos en torno a lo que sería la ética. Hemos visto entonces que la ética es una disciplina que tiene por objeto la moralidad, ¿no? Es decir, los actos humanos que tienden a ser buenos o malos. Hoy sabemos que si no pensamos éticamente el mundo, este se convierte en un peligro. Vivimos una época de incertidumbres, ¿no? Creo que algo característico de la época en que estamos viviendo es la incertidumbre. Es algo característico de la época que vivimos, en que todos los días aparecen noticias con respecto al uso de lo que son las energías nucleares, ¿no? Y que estas pueden ser un principio para una guerra que puede causar la desaparición de nuestra especie, ¿no? Entonces estamos hablando de que vivimos una época de incertidumbre, vivimos una época en donde la tecnología nos determina, vivimos una época también en donde estamos en una franca especialización en todos los campos, ¿no? Eres especialista del lado derecho y no del izquierdo, y de ese lado derecho cada vez a nivel más microscópico nos vamos especializando. Entonces, estamos hablando de que hoy tenemos que pensar éticamente el mundo. ¿Por qué tenemos que pensar éticamente el mundo? Porque la ética es una disciplina que impone lo que son los límites. En una época en donde no hay límite, es decir, todo se puede hacer, todo está permitido, ¿sí? La pregunta es, si lo puedo hacer, ¿por qué lo puedo hacer? Pero la pregunta ética a ese por qué tiene que ver entonces con una contrapropuesta ética que sería ¿por qué lo debo hacer? ¿No? Tenemos una ciencia realmente impresionante que nos puede llevar a muchas partes. Sin embargo, no porque lo podemos hacer, debemos hacerlo. Ahora, la necesidad de una enseñanza de la ética, es decir, de la bioética, en las y los profesionales de la salud, en este caso, es fundamental debido a que su trabajo se relaciona con personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ¿no? La profesionalidad bien entendida también tenemos que ver, es una virtud cívica. Llegar a ser un buen profesional tiene un componente ético. Significa desarrollar un ethos, un carácter o una manera de ser consistente en la disposición a no cerrarse a los problemas éticos. Por ejemplo, qué hacer en el caso de un paciente crítico, que es el tema precisamente de este simposio. Ahora,
Esta frase que pongo al principio me parece muy importante. Las cosas tienen precio y solo el hombre posee dignidad. Esta maravillosa reflexión que hace Immanuel Kant es muy apropiada para el mundo en que vivimos. Tal parece que todo se convierte en una mercancía, ¿no? Yo trabajo un tema que tiene que ver con el cuerpo y precisamente cuando pensamos en el cuerpo, vemos el cuerpo como mercancía, es un cuerpo que se vende, un cuerpo del cual pues simplemente no lo vemos en su dignidad, sino lo vemos como un valor comercial. Para no caer precisamente en que el cuerpo humano tiene un valor comercial, tenemos que imponerle una ética, ¿no? La enseñanza de la bioética coadyuva a que los profesionales de la salud se sensibilicen y tomen conciencia de que su labor debe de ser humana, es decir, dotarlos de un alma que les sirva como criterio para orientarse. Esto es muy importante, ¿no? Creo que esto es lo más relevante que nosotros podemos destacar en torno a lo que es la ética y la importancia que tiene que tener esta en la formación de lo que serían los profesionales de la salud. Además de que debe saber que la salud debe guiarse por las leyes del mercado, ojo, que el modelo gerencial de la salud es excluyente, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con todo este tema que tiene que ver con los seguros, que de alguna forma es precisamente la medicina gerencial y que nosotros tenemos que pensarla para que no termine siendo el cuerpo humano como una mercancía, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando entonces en términos éticos, tenemos que ver que todo aquel que se dedica a cuestiones de salud debe aprender a autorregularse. ¿A qué equivale la autorregulación? Equivale precisamente que aprender el valor de la libertad, que es el valor más básico y quiere decir responsabilidad. Esto es muy importante, aprender el valor de la libertad, pero una libertad no es absoluta, una libertad es siempre limitada y es limitada precisamente porque la vamos a ejercer de una manera responsable. La otra que acabo de mencionar es que esta libertad no puede actuar sin responsabilidad. No hay ética que valga si no actuamos con responsabilidad. Enseñar la ética de las emociones hoy en día también es una de las cosas que tenemos que apelar porque, como ustedes habrán dado cuenta, estoy hablando en términos muy amplios, estoy hablando en términos en los cuales vemos que la ética no es solamente la ética, sino que hay muchas éticas. Una ética humanista, no utilitaria. En este caso, cuando estoy hablando de una ética humanista, estoy hablando a partir del valor de la persona, de la responsabilidad, de la libertad, del respeto, del poner límites a las acciones humanas. Poner límites a las acciones humanas no quiere decir tampoco estar en contra del progreso. No, queremos una libertad y un progreso, pero no un progreso ilimitado que no sepa a dónde va. Tenemos que saber a dónde vamos, porque si no es como tomar un autobús que no tiene una dirección, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de una ética de las emociones, estamos hablando de que esta ética se va a sensibilizar, se va a condoler por lo que le pasa al otro, ¿no? Y con esta ética vamos a aprender a ser solidarios, vamos a aprender a ser tolerantes, vamos a aprender a ser generosos. Y en el caso de las y los profesionales de la salud, es necesario condolerse por el otro, ¿no? No solamente ver lo que pasa por el consultorio o que pasa por el sistema de asistencia como si fuera una cosa, sino que es una persona que viene a solicitar un servicio. Y aquí le vamos a dar a la palabra servicio una connotación ética. La palabra servicio quiere decir ver por el otro.
Entonces ahí estamos también hablando de algo que es importante, volver a recapacitar, a reflexionar sobre lo que serían estos contenidos de las palabras que han sido vaciados por una sociedad totalmente mercantilizada, ¿no? Ahora, en clave biomédica, ha de saber todo aquel profesional de la salud que la libertad, es decir, la autonomía y la protección de la salud tiene que ver con la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, que son principios que tienen que ver con la bioética, son los derechos fundamentales. Esto es muy importante, aprenderlo. Y no solamente es aprenderlo, sino aplicarlo en el mundo de la vida, en el mundo en el cual nosotros nos movemos. La ética no es una ética que solamente la vamos a estudiar en términos teóricos, sino que la ética en sí misma es práctica. ¿Y cómo la vamos a llevar a cabo? Pues a partir de una reflexión de lo que va a ser la ética que va a mover mi propia profesión, en este caso, digamos. Ahora, algo que es muy importante en la ética y en la bioética es la deliberación. La deliberación nosotros la vamos a llevar a cabo cuando nos preguntamos ¿por qué debo actuar en términos de no maleficencia? ¿Por qué debo actuar en términos éticos cuando yo estoy viendo, por ejemplo, en los casos de trasplantes, vemos, por ejemplo, que hay una lista de espera y yo tengo que respetar esa lista y no tengo que saltarme los números, por ejemplo, ¿no? Ahí estoy actuando éticamente. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma oportunidad. No uno vale más que el otro, sino que todos tienen la misma oportunidad. Finalmente estamos entonces con que la bioética enseña los fines de la medicina. Vemos que los fines de la medicina tienen que ver con el curar y con el cuidar. También aquí entra otra ética muy importante, que es la ética del cuidado, ¿no? Los pacientes no solo quieren curarse, sino también buscan una empatía, comprensión, consuelo y alivio a su sufrimiento y a su dolor. Aquí, como estoy hablando a grandes rasgos, aquí yo pensaba cuando preparaba la ponencia que tenemos dos maneras de ver al paciente, a partir de que vemos al paciente como un caso y a partir de que vemos al paciente como una persona, ¿no? Ahí vamos a ver cómo es que entra la bioética cuando Potter en los años 70 empieza a pensar de que es importante que creemos un puente entre lo que es la ciencia médica y las humanidades. Esto es muy importante, sensibilizar, dotar de alma a la medicina, que por lo regular siempre pensamos cuando hablamos en términos de medicina, que aunque está muy ligada a lo que es el conocimiento científico, no debe dejar a un lado lo que sería este otro ámbito que se ha desarrollado también en la medicina, ¿no? La medicina gerencial y la medicina narrativa. La medicina narrativa es aquella que tiene que ver con la escucha, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el hecho de que cuando entra lo que sería un paciente al consultorio, nos empieza a contar lo que es su caso, y la escucha es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos, por ejemplo, los profesionales de la salud, que cuando llega una persona mantienen un silencio sepulcral? No. Creo que hay prácticas que tenemos que ir dejando a un lado si queremos cambiar precisamente lo que nosotros estamos haciendo en nuestra propia profesión. Aquí, cuando hablo de la ética del cuidado, digo que hay que aprender los profesionales de la salud. Es pues una ética que se basa en la persona. El compromiso no es con la ley, sino con la persona concreta. Es ponerse en lugar del otro. No excluye las emociones ni los sentimientos de la relación moral. El cómo hacer las cosas es tan importante como el qué hacer, ¿no? La simpatía, la amabilidad, la compasión, la delicadeza son aspectos que no son nada triviales.
La relación moral es una relación de interdependencia entre las personas, aceptando siempre sus diferencias, ¿no? Aquí, como ustedes podrán ver en la lámina que tienen ustedes al frente, yo estoy hablando entonces de una ética que tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la persona, tiene que ver con el hecho de que no estamos excluyendo las emociones y tiene que ver con la amabilidad, con el trato amable que le tenemos que dar a la persona que está frente a nosotros. Finalmente, cuando un profesional de la salud ha de atender a un enfermo o a quien requiere un servicio de salud, ha de saber escuchar, pues el escuchar es una disposición trascendente, ¿no? Yo ya lo mencionaba hace unos momentos. Vivimos en una época en donde todo es rápido, la consulta se va a llevar a cabo en 10, 15 minutos y me dirán, bueno, ¿cómo puedo yo poner en práctica lo aprendido aquí en la ponencia si no tengo tiempo? Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que pensar. ¿Por qué no tenemos tiempo? ¿Por qué es que vivimos viendo lo que serían los relojes que marcan el que tenemos que atender a tanta gente en un día, ¿no? Pero este es un problema que no es nuestro solamente, es un problema que tiene que ver con políticas públicas y de otro tipo que nosotros tenemos que enfrentar cuando estamos en el consultorio. Pero lo importante es tener conciencia de que hay posibilidades si nosotros nos abrimos a la escucha. Cuando nos abrimos a la escucha, está en juego lo que sería la persona, está en juego el lenguaje, el hablar en un lenguaje llano, en un lenguaje que nos podemos entender todos, ¿no? Escuchar entonces es pensar y pensar es prestar oído. En la relación médico-paciente o personal de salud-paciente, se debe privilegiar la escucha y no la mirada. Esto es porque en la escucha nos abrimos a la palabra del otro. Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando estamos en el tema del cuerpo, vemos que se ha privilegiado el tema de la mirada objetiva. Pero cuando nos abrimos a la escucha, el paciente nos está contando una historia, nos está narrando una historia por medio de un lenguaje. Y cuando nos está narrando esa historia, pasamos de lo objetivo a lo subjetivo. Es decir, yo cuando decía un médico, cuando yo veo a una persona, cuando yo veo un cuerpo, veo un objeto. Pero cuando yo escucho a una persona, yo me abro a la subjetividad. Y la subjetividad tiene que ver con la biografía, ¿no? Recuerdo que una vez daba una conferencia sobre filosofía del envejecimiento y una bióloga que escuchaba, al final me aborda y me dice que ella nunca había pensado su profesión desde el punto de vista de la filosofía de la existencia, ¿no? Porque yo le había dicho que en un ejemplo simple, que aquel biólogo que está en el laboratorio se olvida de que al estudiar la vida, ¿sí?, se olvida de que él tiene una biografía, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que nosotros también pertenecemos a una historia, tenemos una historia, y esa historia es la que también van a ir a desarrollar los pacientes cuando se acercan a los sistemas de salud, ¿no? En conclusión, curar es inseparable del arte de la palabra. El ser humano es esencialmente oyente. Incluir la bioética en la formación de los futuros profesionales o en la formación continua de los profesionales de la salud es esencial porque posibilita la rehumanización, lo que quiere decir no ser operarios técnicos dentro de un engranaje hospitalario, ser, como diría el doctor Juan Gervás, cito, transmitir el trato digno al paciente y a los colegas, el control juicioso de la incertidumbre durante el encuentro con el enfermo,
La práctica de una ética de la ignorancia, compartir con el paciente nuestras limitaciones científicas, y de la negativa, es decir, para rechazar aquello que no tiene sentido, firme pero amablemente, de pacientes, jefes y compañeros, y una enorme polivalencia en el limitado tiempo de atención clínica. Termina la cita, ¿no? Si ustedes pueden ver en esta conclusión, yo subrayo que es muy importante que todos aquellos que han elegido como vocación o bien como trabajo lo que es el ámbito de la salud, tienen que tener una formación ética. Esa es la única manera de rehumanizar. Cuando yo digo rehumanizar es porque hemos perdido esa humanidad que caracterizaba en antaño o en antiguo lo que sería la medicina. ¿Por qué? Porque hemos caído en donde lo que sería el mundo mercantilizado y la medicina mercantilizada o gerencial es lo que está imperando, y entonces nosotros estamos olvidándonos del lado humano, ¿no? Este lado humano que es precisamente pensar al ser humano como persona, ser humano pensarlo como una persona que tiene una dignidad. Y en este sentido, el encuentro con el enfermo va a ser un encuentro distinto, un encuentro en donde lo vamos a respetar, un encuentro en donde lo vamos a recibir en su plenitud. No solamente como alguien que viene y solicita un servicio y tenemos la obligación de dárselo, sino que también ese ser que necesita un servicio requiere también un trato humano, ¿no? Muchas gracias.